Ya. Sí, una de... Se nota que hay certamen. Vale, voy a... Estoy... No lo estoy transmitiendo. Como, como las otras ayudantías, yo no les grabo sus voces, pero la idea es que no digan malas palabras. Ayudantía... Pre, certamen. Vale, que yo sepa, ¿no? Vale, mira. La idea de este ejercicio... Voy a hacer las clases rapidito, no me voy a detener tanto. Esto para acá y esto para acá. Y voy a ver algo rapidito. Calmain John Way. Esto es privadito. Acá, carga. Voy a dejar de grabar un poco. Entonces la idea es que de com- había una herencia y una implementación de a una interfaz. Vale, esta clase de aquí era computador. Sí, la superclase, maravilloso. La superclase o la clase padre, que normalmente se reconoce, bueno, porque le están achuntando dos líneas, se puede ver así, o también se puede ver, shoot, se puede ver que las dos clases están apuntando así. Creo que he visto más esta forma de los diagramas que ha hecho el profe, así que quédense con esto. Y que también, sí, sí, significa que esto está llevando las cosas. Como mirarlo al revés al fin y al cabo. O podríamos decir que, por ejemplo, computador implementa de interfaz, o sea, de esta interfaz. Y que estas clases y que estas clases extienden de la clase padre. Así podríamos ver este diagrama. Y por ejemplo, normalmente las clases que son padre son clases abstractas. Y esto se denota así. Aquí y dice abstract. Así uno denota cuando son clases abstractas. Normalmente son siempre clases abstractas las clases padre. Y aquí era hay y computador. Acá es desktop y acá es notebook. Entonces lo que quiere decir este diagrama es que tanto la clase desktop como la clase notebook, ¿cómo se llama? Extienden o heredan de computador sus características. Y por su lado, computador implementa lo que está en iComputador. No me tengo que detener aquí, ¿cierto? O alguna cosa que no se entienda de esta parte del diagrama, que esto es como lo principal. No, no. No, pero así. Prefiero ir dibujándolo así. Algo que no se entienda de aquí, como, no sé, cómo ver las líneas, no sé. ¿Todo bien por esta parte de la interfaz? O sea, del diagrama. ¿Todo bien? No, no tiene. Por ejemplo, cuando puntea a un lado, significa que esta, por ejemplo, cuando las líneas son así, significa que implementados que es una interfaz. Entonces podríamos decir que computador, vamos acá, voy a escribir como código. Por ejemplo, el computador es entre comillas, public, abstract, class, computador. Y como aquí está apuntando hacia iComputador, significa que, a ver, significa que
A ver, voy a... Extiende. No, implementa. Casi era para ver si estaban atentos. Implementa. Implements iComputador. Es como la forma de leer esta flecha. Esta clase implementa esta clase. Y estas cosas se llama extienden de esta clase. Cuando pasemos a código van a entender un poquito mejor esa parte. Pero alguna duda de se haya quedado de las otras ayudantías o de la unidad de las unidades anteriores de los diagramas. No sé si habrá alguna. Como va a empezar allá el código. ¿Nada? Ya, lo tomaré como nada, así que bacán. Y también que esta no es toda el diagrama porque también está la clase registro, que en este caso va a ser todas las condiciones del CRUD, que esto ya me imagino que ya también se lo sabe, en los CRUD, ¿o no? Lo que es CRUD, tema de crear, read o leer, update o cosa se llama actualizar y delete. Entonces, sí, solamente que no hereda no hereda ni implementa, simplemente está relacionada nomás. Como algo así se podría ver. Sí, sí, pueden entrar en el certamen. Van a entrar, no sé, pero que pueden entrar porque se da por hecho que ustedes ya entienden esa parte. Me imagino. Voy a tomar agua. Pero en este caso nos vamos a enfocar en esto, de la herencia, polimorfismo, interfaz. Entonces vamos a hacer esto. ¿Entienden bien lo que es abstracto en Java? Sí, 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 eso. Se puede crear computador desde desktop y notebook. Es como, por ejemplo, Animal. No sé, han hecho muchos ejemplos con Animal con este tema de herencia por dimorfismo. Por ejemplo, nosotros no podemos tener un animal como tal. No existe algo que sea en sí un animal. Sino que podemos tener gatos, perros, chanchos, no sé, eh, etcétera. Pero no podemos tener como un animal per se, sino que tenemos como un perro, un gato, un chancho, un no sé qué más. Y todo eso se engloba en el mundo animal, o como animales. Esa es como una forma de ver la otra opción. ¿Se entendió ese ejemplo medio raro, medio improvisado? ¿O no? Igual lo vamos a ver más cuando estemos programando. Ya, tomaremos sí, así que vamos a hacer esta cosa. Vale, en el certamen anterior les pidieron crear dos paquetes que eran modelo y vista. Pero solamente que el paquete vista no hacía nada porque no se usaba. Entonces, pero igual tenían que crearlo. Entonces, mi PC ahí está. Entonces vamos a crear dos paquetes. Va a ser modelo y va a ser vista. New package vista. Y en modelo vamos a crear nuestra primera clase que va a ser la clase padre. Les recomiendo empezar por las clases padres porque así después ya se les facilita el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo voy aquí a crear computador. Voy a poner música, sí. Voy a poner música para motivarme. Voy a ver si estoy. No, estoy compartiendo. Así que por acá, por acá. Avísenme si es que no se escucha porque
Mi internet no es muy bueno. Vale. Nosotros tenemos en computador, tenemos cuatro atributos de computador. Ahí está. Private, int, n serie. Siempre recuerden que cuando hagan variables, si es que van a hacer como un espacio, que no sea algo así, sino que va a estar malo, sino que hagan guión. Después private, string marca, private, string modelo. Uh, y si no me equivoco, el... ¿cómo se llama? Uno era protected. Voy a ver al tiro. Protected. Ya. ¿Qué significa protected? ¿Qué significa protected? A ver, voy a estar ahí. Espera un poco. Protected se usa normalmente, y aquí ya no, probablemente te, si era, ya no te precio, y aquí probablemente no me tiro una muy buena, ¿cómo se llama? Una muy buena explicación porque igual me tomó por sorpresa, pero en general Protected se usa para como controlar el acceso del atributo a las clases hijo. Es como la mitad entre ser privado y entre ser público. Es un poquito difícil de explicar, pero normalmente se usa para ¿cómo se llama? La herencia. Y se puede ver con esto, porque cuando uno hace, grafica las clases, hay diferentes formas de anotarlas. Está public, está privada, y la otra que existe es esta, que significa que es protected, cuando uno hace un gato. Normalmente se usa así, creo que. Ahora voy a buscar un ejemplo. Eh, UML. Y creo que protected siempre se utiliza así, miren, a ver. Aquí pillé una foto. Voy a ver imagen, todo. Y acá está, a ver. Voy a mostrar acá. Y aquí está. Esto es como la forma principal de mostrar, ¿cómo se llama? Un atributo que es protected. Entonces, es una forma de hacer ver que los atributos los atributos protected son visibles para las clases hijas. Es como una forma, esa es como una forma de que se podría explicar de mejor manera. No sé si se me entendió bien, porque igual me tomó por sorpresa que estuviera protected, sinceramente. Sí, son protegidas solamente las clases. Normalmente se le da solo que se le da más acceso a las clases hijas.
En- es que es como. Está como en la mitad. Es que no me equivoco, es que me tomó demasiado por sorpresa el Protector. No lo había visto. Ya, entonces, sigamos. Esta era Protected. Protected y vamos a seguir con la clase Pojo, que es la clase con lo que te Setter. Vamos aquí generar y el toString. Generate. Voy a hacerlo con String Builder para que sea más bonito. Generate. Ya. Luego vamos a hacer la interfaz. Hay computador. Uh, ya, el I antes de cualquier cosa se usa para que se use como más que nada de buena práctica para evidenciar más todavía de que esa clase es una interfaz. Porque si yo anotara solamente computador, bueno, aparte que ya existe, uno lo podría ver como una clase, ¿no? En cambio, si está primero una I, uno ya entiende, ya se sobreentiende que es una interfaz. Y aparte es una buena práctica a la hora de hacer interfaces. Entonces vamos a crearlo. Y la interfaz eh, 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 em, tenía. Recuerden que también las interfaces puede ser una forma de em, crear métodos o funciones abstractas, o sea que se implementan después en las clases, y una buena forma de crear constantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un double, y descuento desktop, que sea esto es igual a 1.5, por ejemplo. Ya, esto significa que va a haber un descuento del 0,5 en los desktop. A ver, creo que esto era con de minúscula. Creo que sí. Sí, sí, que no me equivoco, era con minúscula. Sí, era con minúscula. Luego vamos a hacer un double descuento laptop. Y que sea 0.05, por ejemplo. Y luego vamos a hacer ¿cómo se llama? Una función abstracta que sea do- double calcular precio venta. Y acá la vamos a implementar en la clase padre. Implement computador. Ya. Aquí nos faltó algo y por eso nos da este error. Porque aquí nos faltó que sea public abstract class. Ya. Y así uno puede hacer que esta clase ya sea como una clase abstracta y después pueda, aparte de no poder crearla directamente, uno puede hacer que se herede de mejor manera sus atributos. Y si se dan cuenta, aquí no me da ninguna sugerencia de implementar los métodos que no están implementados. Aunque yo puedo presionar aquí y aquí me da una sugerencia que yo podría implementarlos, pero no es la idea. La idea es implementar los métodos en las clases hijo. Y ahí van a ver por qué. Vamos a seguir creando las dos clases que nos faltan, que es la clase desktop y la clase
la clase notebook. Vale. Para, para heredar cosas, simplemente nosotros escribimos extends computador. Significa que esta clase extiende de computador y obtiene los atributos. Y los métodos y todo lo que obtiene esa clase como que le importa. Y aquí si ven, me da un error. A diferencia de computador. Si se dan cuenta, aquí yo estoy implementando directamente la interfaz. Y aquí me está diciendo que implemente su método abstracto. Y ustedes dirán, ¿y por qué aquí sí me da el error y en la otra parte no? Bueno, esto es porque esta clase es abstracta y si, todo lo que es ¿cómo se llama? De computador, todo lo que es dentro de computador es abstracto. Entonces, ya, esto es algo más rebuscado, pero las cosas abstractas no afectan a lo abstracto. Es difícil de entender, pero simplemente lo voy a dejar como es que lo voy a dejar de que es mejor implementarlo en las clases hijos porque, por ejemplo, yo voy a implementar el método. Aquí ya no me debería dar error si guardo, no me da error. Y por ejemplo, yo voy a calcular el precio de venta y voy a retornar return this.precio por ejemplo, descuento desktop. Ya, así calculo el precio de venta. Y esto estaría horrible de malo. Porque, ¿cómo se llama? Si yo extiendo aquí, voy a extender, aprovechando, extends de computador, significa que si yo implemento esta función acá, tanto desktop como notebook van a tener el descuento que es para esta clase. Y notebook no va a tener su descuento propio que creamos acá. Aquí lo voy a cambiar y es notebook. Entonces, en vez de hacer eso, mejor lo implementamos directamente en cada clase hijo. Y así hacemos una forma más, ¿cómo se llama? Más nativa, por así decirlo, de una implementación más nativa de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí return, está en mayúscula, return this punto. Y aquí es donde se ve la diferencia de private y la diferencia de protected. Si se dan cuenta, voy a retornar por mientras 0, por mientras, para que no me dé error y no me dé toco. Si vieron, aquí por ejemplo voy a multiplicar por 0 que no va a servir de nada, pero ponte por ejemplo, hago this punto y el único atributo que me aparece es precio. Y los demás atributos, eso es porque los demás atributos son privados de esa clase. Y solamente se puede acceder a esos atributos mediante los get, mediante estas funciones. Pero en cambio, como, como este atributo está protegido, significa que se puede acceder directamente o más directamente desde las clases hijos. Entonces, eso es algo, es como para lo que se utiliza Protected. Y por eso es muy bueno usarlos en las clases padres. ¿Ahora entendieron el ejemplo? Sí, algo así. Ya, buena, buena. ¿Los demás? Voy. Acá está.
traten de dejar siempre las constantes o los atributos que dejen en interface en mayúscula, porque es una buena práctica simplemente. Ya, dale. A la calma, calma. Vamos a llegar a eso cuando terminemos de crear las clases hijo. Aunque era lo más importante que quería explicar era el protected, porque eso era como, es como lo más confuso al fin y al cabo. Eso lo hicimos porque en computador la implementamos y como dijimos delante que las clases entre las clases abstractas no se topan, no se afectan en nada a la hora de implementarlo directamente y también tenemos que tener cuidado de no implementar sus métodos en la clase padre, nos va a dar la posibilidad de implementar en las clases hijo. Porque aquí me da un error. Entonces aprieto aquí en la lamparita, me dice implementa. Sí, extend computador. Recuerden que cuando yo estoy heredando, el extend sirve para decir que esta clase hereda de tal, de otra clase. Override es de cierta forma decir que está sobrescrito. Entonces, si cuando entonces uno podría decir al fin y al cabo que estas clases, o sea, estos atributos, estas funciones, están sobrescritas. Porque cuando uno implementa, significa que esta clase ya... Nos metemos mucho tecnicismo, pero al cabo override significa sobrescrito. Y se hace directa, se hace solo cuando implemento los métodos abstractos. Porque si yo quito el override, me va a saltar al tiro un error. Porque le tengo que agregar el override, porque tiene que estar sobrescrito. Es mucho tecnicismo, pero al fin y al cabo tiene que estar. ¿Para qué nos vamos a enredar con tecnicismo si simplemente lo dejamos con una cortina y decimos tiene que estar? ¿Se entendió esta parte del protected, que es lo que me interesa? Ujú. Sí, y puedo acceder más directamente. Porque si no estuviera protected, por ejemplo, voy a volver acá. Voy a volver acá. Y por ejemplo, quiero acceder a la marca. No, no puedo llamar directamente al atributo, pero puedo llamar al get, que es algo parecido. Pero no puedo llamar al atributo, que es como lo que me interesa. Y por eso está el protected. Aquí voy a terminar de escribirla y voy a decir descuento not. Entonces eso. ¿Todos bien? ¿Todos los demás? Sí, cambiamos el Draw Exception. Siempre que aparece esto, lo del Draw Exception, sáquenlo porque no... simplemente aquí les dicen que no está soporteado o que no está implementado. Simplemente. Sáquenle esto y ahí empiezan a juguetear. Creo que... A ver, voy a ver si es que está eso. Si es que puedo hacer esto. Aquí. Sí, pueden sacar todo esto de un tiro con control menos. Ah, no, control menos no, control X. Para no tener que seleccionar toda la línea y simplemente apretan control X y cortan todo. Y ahí, por ejemplo, ponen return, list.precio por descuento, notebook. punto com. Sí, en la mayoría de casos. Exacto. Sí, yes. Vale.
partida probablemente sea un poquito larga. Entonces yo quiero igual dividirla en dos, como tomar un break de 5 minutos y después seguir, para que no estemos tan sobrecargados de información. ¿Les parece? A ver. Eso está bien. Está bien que aparezca como super. Está bien como super. Y para allá vamos. Calma. Calma, 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 calma. A la calma. Ya. ¿Todos llegaron a esta parte de Notebook? No, van en privado. Van en privado. Ya. Vamos a seguir con Notebook. Vamos a hacer un. Vamos a hacer que, por ejemplo, el Notebook. Nosotros sabemos que los notebooks, a diferencia de los desktop o las torres, tienen pantalla. Entonces vamos a hacer un private double tamaño pantalla. Tamaño pantalla. Y aquí vamos a hacer los constructores con el control espacio. Porque es la mejor manera y más fácil. Y más rápido incluso. Y aquí, cuando hacen control espacio, después de obviamente crear la clase sin parámetros, les va a aparecer dos. Aquí arriba les va a aparecer solamente con los atributos de la clase, de la clase hijo. Aquí abajo les va a aparecer más atributos que normalmente son de la clase con la de la clase padre. Les recomiendo utilizar mejor el segundo, porque el segundo genera la superclase, que en este caso simplemente es crearla con los atributos de la clase padre. Entonces vamos a seleccionar el segundo. No, no debería pasar, no pasa nada, no debería pasar nada. Porque pueden estar los tres. Simplemente dices que puede, simplemente dices que, ¿cómo se llama? Puedes crear una clase vacía de notebook con todo el atributo en null o en cero. Aquí dices que solamente le vas a ingresar el tamaño pantalla. Y aquí le dices que ya está completa. Incluso, exacto, sí, si no se quieren complicar, pueden hacer esto. No sé si en el certamen sea tan. Yo sinceramente me quedaría más con la estructura de la clase vacía y la clase sobrecargada de esto. Pero si no se quieren confundir, pueden dejar las tres. No debería haber ningún problema. No debería. Pero tampoco sé si les pueden bajar puntos o no. Pero sí yo les recomiendo dejar solamente la clase sobrecargada completa y la clase privada y la clase vacía. O sea, el constructor vacío y el constructor sobrecargado completo. Lo reco- en el YouTube lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá. Después. Vale. Yo después le voy a subirla. Creo que voy a cortar Steam antes que pase un chascarro. Va. Vale, entonces sigamos. Chuta. Entonces va. Ah, porque está esto así. Ya, ahí sí. Sigamos. Vamos a hacer los getter and setters. Y aquí, miren, nos da la opción de implementar es también hacer un getter and setter del precio, lo cual podríamos hacer, pero aquí nos va a decir que está sobrescrito, porque si recordamos,
Nosotros lo generamos acá. Recomendación personal. Recomendación personal. Déjenlo solamente en la clase padre, ¿no? Porque no vale la pena tener dos get de lo mismo. Sí. Depende, porque si hicieron todo lo que eran etcétera aquí, no vale la pena. Pero por ejemplo, si o se olvidaron o quisieron dejarlo en notebook, pueden dejarlo acá. Pero simplemente hagan lo que eran setter completo aquí y aquí se olvidan después de eso. Luego, luego el toString. Sí, las validaciones. Tienen que tener cuidado con las validaciones. Exacto. No, ya se da por hecho que ustedes ya saben el tema de las validaciones. Pero normalmente les va a pedir hacer validaciones con throw exception y todo. Entonces terminamos esta clase de Notebook. Y como terminamos esta clase de Notebook, no hay mucho que explicar en desktop, así que voy a... Ah, no, ahí ya... ahí me muero. No cacho. Ah, dale. Desprecio, descuento... Bueno, como este es desktop, este sí es el descuento de desktop, entonces desprecio por descuento de desktop. Ta. Vale, entonces... em, desktop, a diferencia de notebook, no tiene una pantalla como tal, pero sí lo que tiene es un... por ejemplo, podríamos hacer un private boolean. em, tiene... No voy a poner simplemente lector disco. Si es que tiene o no tiene un lector de disco. Y el boolean, recuerden que es... Sí, potencia, pero hagamos un experimento con boolean. Hagamos un experimento con boolean. No, pero como quieran, sí, pero hagamos un experimento con lector de disco. Y aquí esto obviamente como es boolean, puede ser true o false. Entonces aquí vamos a hacer los constructores. Recuerden, pueden hacer los tres, pero les recomiendo mejor utilizar este, el que crea la superclase. Recuerden que super, y aquí es un tema, voy a aprovechar de verlo con este del notebook. Por ejemplo, yo voy acá, voy a agregar ese append y por ejemplo agrego super. Y el super, por ejemplo, le voy a agregar punto. Y si se dan cuenta, tengo todos los datos de todos las funciones de la clase padre. Entonces significa que super es lo mismo que computador. O la clase padre, más que nada, super es lo mismo que la clase padre. Estos son lo mismo. Son lo mismo mismo. Lo anuncio, lo anuncio. Voy a sacar el anuncio. Voy a cambiar la música. Entonces voy a seguir con esto, lo que tengan setters. Los famosos getter and setters. Eso y luego el toString. Use string builder. Y aquí voy a hacer algo parecido. Que voy a agregar el super.toString. Super.toString. Que eso es para que
imprimir los datos de los atributos de la superclase, simplemente. Eso depende de lo que diga el puntaje. En el certamen pasado se los pidió, así que probablemente se los pida también. Les pidió en ¿cómo se llama? Que en el Lost to String estuviera los datos de ¿cómo se llama? Les pidieron que estuvieran los datos de cuando hubiera ¿cómo se llama? Este tema de composición y agregación, tuvieran los datos del otro. Entonces en este caso probablemente les pidan que estén los datos de la superclase. Así que por si acaso traten de siempre dejar svappend.toString, super.toString. Que esto simplemente es lo mismo que decir, ¿cómo se llama? Computador.toString. Porque recuerden que la clase padre se referencia con super. Estoy grabando, sí. Está pasando el tren. Ya. Entonces tenemos esto. Y ahora lo único que nos faltaría, la única clase que nos faltaría es registro. ¿Qué registro? Si recuerdan, no heredaba de nada, de ninguna de las anteriores. Simplemente se relacionaba. Solo se relacionaba con estas dos. Estas dos de acá. Uy, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer varios atributos y aparte el array list. Ya, y esta parte quiero que me pongan atención porque me habían pedido explicar eso. Recuerden que, por ejemplo, si nosotros escribimos, bueno, el array list, están haciendo su IP en la pensión. Aguante. Y aquí va el tipo de dato dentro de esto. Bueno, el nombre de la clase que tú vas a crear, o sea, del objeto. Y esto es igual a new y todo lo demás. Punto y coma. Vale. El tipo de datos, recuerden que tienen que ser. El ArrayList dice que solo pueden haber, ¿cómo se llama? Él solamente puede coleccionar tal tipo de dato que está acá. Por ejemplo, si aquí adentro escribo string, solo puedo agregar strings. Vamos acá al main y les voy a explicar con código. Entonces escribo array list y por ejemplo voy a guardar strings y esta lista se va a llamar palabras. Es igual new array list punto y coma. Entonces, por ejemplo, en palabras voy a agregar hola. Por ejemplo, en palabras también voy a agregar el papu, punto y coma. Pero si a palabras yo le agrego palabras, punto add, yo le agrego un uno, y, ¿cómo se llama? Los porotos virtuales o NetBeans me va a decir, oye, esta cuestión no está toda mala. Porque son tipos de datos incompatibles. Un INT, así como está escrito, no puede ser convertido en un string. Y lo mismo pasaría si nosotros creáramos un array list. Por ejemplo, hipotéticamente creáramos un array list solamente de desktop. No podríamos guardar un tipo de datos notebook, que son las clases. Entonces, para solucionar esto es porque hacemos la,
¿cómo se llama? La herencia. Porque la herencia, aparte de, bueno, obviamente, heredar, también hereda su tipo de datos. Entonces, bueno, aquí, no sé, hereda su atributo y sus métodos. Y aquí lo mismo. Pero también a estas dos les hereda el datazo, el dato. Entonces, desktop y notebook se consideran de tipo computador. Y eso nos puede ayudar mucho para hacer el arraylist, que es un arraylist que guarda los dos. Entonces yo voy a borrar esto de aquí porque no me va a servir el arraylist en la clase principal. Y yo voy acá a registro y escribo array list. Aquí me dice object porque eso es como que encapsula todo, pero lo que voy a encapsular va a ser computador. Y aquí voy a hacer, va a ser, por ejemplo, yo lo voy a escribir base de datos computadores. Computadores. Es igual new array list. Y nosotros aquí, como vamos a guardar eh, cosas o objetos de tipo computador, podemos agregar tanto desktop como notebook. Esta explicación, que es la parte, una de las partes más importantes, ¿se entendió? Sí, vale. Cada cosa que estamos haciendo aquí son tipos de datos al fin y al cabo. Y en este caso, como está, voy a borrar esto de acá. Al computador, cuando hereda a desktop y a notebook, también hereda su tipo de datos. Entonces, desktop no solamente pasa a ser desktop, sino que también se considera computador. Y notebook también, sí. Y esto también podríamos verlo como la explicación que di antes de la abstracción. Porque si bien nosotros no podemos como hacer algo tangible el concepto de animal, nosotros no tenemos un animal de mascota, por ejemplo. Nosotros tenemos un gato, tenemos, no sé, un perro, tenemos, no sé, em, un chancho. Y es- esta, sí, esto de aquí no tienen nada en común porque, bueno, un gato no es igual que un perro y un chancho tampoco. Pero estos tres se consideran animal. Y esa es como la explicación que se le podría dar al, a que hereden el tipo de dato. Porque al fin y al cabo, lo tiramos a un dato como a la vida real, tanto desktop como notebook son computadores. Esa es como la idea. ¿Se entendió? ¿Cómo? Sí, que están en el como en el alcance de ese tipo de datos o de esa clase. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un array list de animal, puedo guardar tanto gato como perro como chancho. Porque se consideran animales. ¿Se entendió? Los demás. Sí, sí, serían como su clase hija. No. O sea, depende. Ya, si nos vamos. Son todo lo que se considera animal en este sentido, pero me voy a tomar agua.
Pero por ejemplo, no sé, pues si yo tuviera... Ahí vamos a ponernos creativos. Y no sé, yo tengo insectos. Aquí tengo hormigas, tengo mosca y abeja. Estos tres son... ¿Cómo se llama? Bueno, también se puede entender como una herencia, pero no son, estas dos clases son diferentes. Que obviamente esto es como dos tipos de datos. No sé si esa era la pregunta que me hiciste, porque no la entendí mucho, sinceramente. ¿Ya? Sí, podía agregarlo. Y así, ¿cómo se llama? Sí, sí tendría que aquí crear aquí. Sí, al one, por ejemplo. Y esto también hereda de computador. Sí. Entonces, si se dan cuenta, yo puro que les mentí po, ¿cómo se llama? Con este gráfico. ¿Saben por qué les mentí? ¿Pueden alguno decirme por qué les mentí con este gráfico? ¿Qué está malo en este gráfico? Cerca, cerca, cerca. No, ¿quién da más? También. Eso, porque si se dan cuenta, yo en registro, yo no estoy relacionándolo directamente con ni desktop ni notebook, estoy relacionando con computador. Y aquí yo les mentí por el... Sí. O sea, simplemente deberíamos tirar diferente la línea, ¿no? A ver, esto lo voy a copiarlo así, debería así. Esto puede ser, puta, puta la lecera, Ya vos, chicate, po, guau. ¿Vale? Sí, traten de utilizar los override cuando son métodos abstractos. ¿Y qué rayos son métodos abstractos? Aquí, bueno, obviamente la idea es que hagan... Sí, sí, la idea de los métodos abstractos es que sean acá, en la interface. Pero por ejemplo, si yo me despertara malo malulo, podría ser aquí un public abstract void hola, por ejemplo. Dejo hasta aquí así. Esto lo que va a hacer, y si ven, me da error al tiro. Los public abstract void siguen la misma lógica que la... O los public abstract siguen la misma lógica de de las métodos funciones que están aquí en las interfaces. Se tienen que implementar en la clase de hija. Entonces, por ejemplo, aquí, y aquí también tengo que implementarlo. Esa es la idea cuando uno utiliza override ¿cómo se llaman las clases hijo? Pero traten, muy complicado que les pidan hacer métodos abstractos en las clases padres si es que están usando interfase. Pero eso. Entonces, sí, solamente que, por ejemplo, aquí estas se dicen que están, pero se terminan de implementar en la clase hijo. Sí.
Pero no creo que los pida. Ya, pero volviendo. Entonces, el registro tenía que estar conectado a computador. Porque al fin y al cabo lo que relaciona directamente es con computador y no con desktop y notebook. Entonces vamos a registro acá y vamos a hacer cuatro grandes cosas. Primero vamos a hacer el constructor vacío. ¿Y por qué no el constructor sobrecargado? Eso es porque ya está como ya le asignamos un valor a este a este atributo, simplemente. Porque si bien no me deja hacer eso. Y vamos a hacer las diferentes las diferentes funciones. Termino de hacer las funciones y vamos al mini break. Voy a hacer un public void create porque vamos a seguir la lógica del CRUD por si acaso. Vamos a hacer un create y vamos a crear un computador. Computador. Vamos a hacer aquí otro public, pero no va a ser void porque recuerden que el public void significa que no retorna nada. Aquí vamos a hacer un public array list de computador y aquí lo vamos a llamar read. Y en este caso lo que va a retornar va a ser this.base de datos computadores. Simplemente que devolver toda la lista. Abajo de eso vamos a hacer un public, ¿cómo se llama? Void update. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, deberíamos de ingresarle dos parámetros, pero en este caso vamos a agregarle uno nomás. Computador, computador. Y aquí otro public void va a ser delete computador, computador. Ya. Teniendo estas cosas listas, vamos a un pequeño break porque tengo ganas de ir al baño. Y así quiero hacerme un pancito para seguir en esto. Y a la vuelta terminamos de hacer esto y ya casi están listos y subo esto al YouTube. Unos 5 minutos. Que igual no me quiero acostar tan tarde y tampoco creo que ustedes se quieran acostar tan tarde, así que unos 5 minutos. ¿Cómo? No, voy a comerme un pan con un pan nomás. Un pan pelado. Casi, casi. O sea, estoy grabando, pero no lo devolví. Ahora lo despausé. Voy a ponerme el guante. ¿Dónde está el guante? Acá está el guante. Aló, aló. Aló, aló. Ya. Ay. Y los ID no se pueden repetir. Entonces vamos a hacer una lógica más o menos parecida aquí en nuestro famoso proyectito. Porque nosotros acá tenemos un ID. Bueno, no se llama ID como tal, sino que número de serie. Entonces vamos a hacer acá un for. Y cuando escribamos for, vamos a apretar control espacio. Y aquí nos va a aparecer muchos tipos de for. Muchos tipos de for. Mucho, mucho. Por ejemplo, aquí está el for tradicional.
Y otros for que no, la verdad no cacho muy bien qué hacen, pero bueno, este iterator que es para cosas de base de datos y cosas así. Pero en general, lo que nos va a importar es este que dice fore acá al lado. Y este dice object element, dos puntos call. Esto significa que es un for each. Entonces ustedes lo apretan. Y más encima me lo hizo solo. Y ahí está. Y ahí está todo. Está bonito, bacán. ¿Y qué es esto? Sí, obviamente hay que agregarle cosas. ¿Y qué es esto? ¿Qué esta vaina? Vamos a... Acá. Estoy grabando, sí. También, bacán. Ah, sí, está bien, está bien. Lo importante es entender qué hace. Lo importante es entender qué hace y aquí lo voy a explicar al tiro. Entonces, ya. Lo que está pasando aquí es un for each. For, for each. Vamos a decir que por cada elemento de tipo computador en esta lista va a pasar algo. ¿Cómo se llama? Va a recorrer toda la lista. Por ejemplo, no sé, a ver. Voy a hacer algo resumido. Por ejemplo, aquí tengo una lista. Y hagamos que, por ejemplo, no sé, yo tengo Lenovo, Lenovo, HP, no sé, Dell, y no sé qué otro más, a ver, y AOC, no sé, AOC. Ya tenemos esas cuatro marcas, hipotéticas obviamente. Recuerden que el for hace ciclos, po, ¿cierto? Hace un ciclo, termina el ciclo, vuelve, y así, y va iterando encima suyo. Entonces la idea es que, por ejemplo, en la primera vuelta, como este es tipo computador, esta variable de aquí va a tomar los datos de esa. Y cuando termine de procesar, va a pasar al siguiente. Y así sucesivamente hasta que termine. Esa es la idea del for each. Y esto de aquí es una variable de paso que toma el valor del índice donde está detenido. ¿Se entendió? Sí, algo parecido. Pero véanlo como un for porque al fin y al cabo es un for. Vean. Sí, vale, vale, vale. Si termina esto y lo subo al tiro. Ahí depende de mi internet, qué tan rápido. Ya, pues entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a vamos a hacer un if y por ejemplo, si aquí lo voy a cambiar y simplemente lo voy a poner como computador. Computador. Si el computador, que es este que está acá, punto get ID, get número de serie, mejor dicho, es igual aquí lo tengo. Esto lo voy a poner como C no, como C. Es igual a c.getID, get número de serie. Entonces pasa algo. La lógica es que si el computador de la vuelta, el ID del computador de esta vuelta es igual al computador que ingresamos, vamos a mandar una excepción. Draw new exception. Ya existe un computador con ese n con ese número de serie. De coma. Entonces acá vamos a hacer un address
Y entonces lo que estamos diciendo aquí es que si encuentra un computador con el mismo ID que del computador que ingresamos, entonces va a mandar una excepción y cuando manda una excepción corta el for y corta todo esto, corta toda la función y no se ejecuta nada más. Y en el caso de que no encuentre nada, vamos a dejarlo afuera del for. Vamos a hacer this.basedatoscomputadores.add c, que es el que ingresamos. Y ahí ya creamos esto. ¿Alguna duda con esta parte? Que igual es complicado, obviamente, así que ¿alguna duda? El draw sí, adentro del if del for, porque así corta toda la función. Porque están mandando una excepción si es que ya existe un computador con el mismo número de serie. Porque lo que está, como la idea de las bases de datos es que, bueno, una de las ideas es que no se repitan los IDs, o en este caso los números de serie. Entonces vamos a validar si es que existe el mismo número de serie que el que ingresamos. Eso simplemente. Eh, ¿Se entendió esa parte? Aló. Vale, voy a copiar esto y lo envío. Proyectos. Lo envío en proyecto por si acaso. Y- ¿No se escucha esta parte? Vale, entonces tenemos el for each. Y el for each tienen que tenerlo muy presente porque eso es lo que vamos a usar en todo lo que viene siendo el CRUD. Ya, el read es simplemente que tenemos que retornar la base de datos o en la array list. Ya, el update es para actualizar los datos, entonces vamos a hacer esto. Eh, 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 vamos a hacer esto, calmation. Ya, vamos a hacer un for, bueno, el for each. Y esta parte es un poquito larga y tiene algunos conceptos, así que vamos a hacer esto al tiro. Sí, esto lo voy a cambiar. Te lo voy a poner C simplemente, y aquí computador. Sí, computador. Es la misma lógica, get ID, get número de serie, es igual a c.get número de serie. Lo que vamos a hacer, en vez de mandar un true exception, vamos a c, que es lo que estamos acá, que es el que ingresamos, c.set. Ah, no dije nada. Vamos a tomar este que está acá y vamos a hacer computador punto set marca. Vamos a agregar c.get marca computador punto set modelo c.get modelo computador punto set precio c.get precio. Ya. Sí. Mira, esto voy a terminar. Ya, esto está más o menos listo. Ya, miren. Lo que estoy haciendo aquí es que si encuentra aquí vamos a recorrer toda la lista, lo que hicimos acá arriba. Va recorriendo la lista, va recorriendo la lista.
y por ejemplo encuentra uno con el mismo número de serie, entonces significa que ese computador es el mismo, entre comillas, porque es el mismo registro. Entonces vamos a actualizarlo. Vamos a hacer que el computador que está en la lista se setee su marca a la marca a la marca del objeto que ingresamos. Y así sucesivamente con el modelo y el precio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Aló? Vale. Eh, 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 em, Cuando nosotros queremos como actualizar los datos o cambiarlos, nosotros primero vamos a recorrer la lista. A ver, vamos acá. Ya nosotros, por ejemplo, hagamos que tenemos el mismo array list de acá arriba. Chuta, a ver. Ya, tenemos el mismo array list. Y hagamos que, por ejemplo, este tiene el número de serie 1, este tiene el número de serie 1, el HP el 2, 3 y 4. Y yo, por ejemplo, yo quiero actualizar un dato y subo ¿cómo se llama? Acá. Esto lo voy a cambiar, lo voy a dejar abajo. Subo un objeto con el número de serie 1 y y la marca, por ejemplo, a ver qué marca. Voy a inventar una, no sé, la de los lolos, tralalero. Entonces, esto lo que va a hacer es que primero va a ser un for each, o sea, va a recorrer toda la lista. Entonces, va a entrar en la lista y este va a tomar el valor del índice y va a comparar si el computador que está en la lista va a obtener su ID y lo va a comparar si es igual al ID que nosotros ingresamos o el número de serie. Y como son los mismos, va a cambiar todos los datos del computador que está en la lista con el computador que ingresamos. Entonces, por ejemplo, a este le cambié, bueno, esta es la marca, le cambié el precio que son el Luca, por ejemplo, precio, y el del Lenovo era, no sé, 2000. Y se va a pasar esto. A ver, tengo el ID 1, Lenovo, y el precio que era 30.000 pesos, por ejemplo. Y nosotros agregamos el famoso tralalero, y aquí tiene 1000. Entonces lo que va a pasar es que los datos de este índice se van a transformar en los del que ingresamos simplemente porque encontró el número de serie, encontró que son los mismos. Eso es lo que pasa. ¿Se entendió? No, lo único que no cambiamos aquí es el número de serie. Simplemente lo que vamos a cambiar es la marca, el modelo y el precio. El número de serie va a ser el mismo. Sí. Sorry por hacer estos ejemplos, pero estoy acostumbrado a explicar así, así que sorry. ¿Los demás? Sí, sí, sí. Ahí va, cuando lo probemos esto van a entender por qué. Ya, pero si recuerdan, y esta es la parte ya un poquito más brígida, si recuerdan, Notebook y Desktop tienen diferentes atributos. Este tiene el lector de disco,
y este tiene el tamaño de pantalla. ¿Y eso cómo lo validamos en registro? Porque aquí solo validamos si tiene o sea, cambiamos la marca y el modelo. Para hacer eso vamos a hacer una magia oscura. Vamos a hacer sí. Y esta parte quiero que presten atención. Vamos a hacer sí computador. Dor. Sí computador es una instancia de... ¿cómo se llama? Notebook. Entonces va a pasar algo. Else. Else simplemente va a hacer lo otro. Ya. ¿Y qué es instancia de? ¿Qué es esa cuestión? Chuta. Estoy resfriado, chiquillo, sorry. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una instancia es un tipo como que es del tipo de dato. Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros ingresamos acá, si el computador de aquí de la lista es una instancia de notebook, le vamos a cambiar, em, le vamos a setear su atributo diferente, que en este caso es el tamaño de pantalla. Y si no es notebook, simplemente es desktop porque tenemos dos formas distintas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer primero, vamos a encerrar en un paréntesis y vamos a decir computador. Ya está computador. Y aquí vamos a transformar computador en notebook. Y esto, si se dan cuenta cómo lo transforma, si yo aprieto punto, me va a decir set tamaño pantalla. Y aquí lo que tendría que hacer es lo mismo pero para la C. Entonces voy a hacer C y lo voy a transformar en notebook. Punto get tamaño pantalla. Ya, esta parte es complicada, así que si lo entendieron bacán y si no le voy a dar otro paso. Pero díganme si se entendió esa parte. Esta línea. Véanla un rato y díganme si se entendió. Aló. ¿Se entendió, chiquillo? El silencio lo voy a entender como que se entendió y voy a seguir. Ninguna duda con esta parte, seguros. Parece que no. Ya, sigamos entonces. Aló. ¿Ninguna, chiquillo? Nada. Aló. Se me fue el internet. Se me fue. Ahora volví. Y ahora sí, sorry. Ya. ¿Alguna duda con esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿En serio? Veo. Porque tú no tienes que encerrar computador, porque estás encerrando computador. Debes encerrar laptop. Paréntesis. Y ahora debes encerrar laptop y computador. Entre paréntesis. Ahí y te falta otro paréntesis al lado del laptop. El- Al otro lado del laptop. Ese que agregaste recién, bórralo. Ahí está.
Esto véanlo como una multiplicación, como en matemática, tristemente. Porque si no dividimos, sino que como tiramos a diferentes lados, esto es un computador. Sí, computador. Y si nosotros hacemos esto de Notebook, véanlo como que se están multiplicando. Y entonces este computador pasa a ser, se transforma en notebook. Pero si lo dejamos así, solamente queda ahí nomás y no podemos ingresar a ningún parámetro o ningún método o nada que tenga notebook. Entonces para hacer eso nosotros tenemos que encerrarlos de nuevo y así se hace todo lo de punto set y punto get. Algo así se podría ver. Sí, sí, eso mismo, sí, así me invito. Y aquí vamos a hacer algo parecido. Primero, sí, un cambio, un cambio. Es un cambio, pero con pasos extras porque necesitamos cambiar la notebook. Y en cambio aquí vamos a hacer primero computador y luego lo vamos a, entre comillas, o sea, lo vamos a transformar a desktop y esto le vamos a punto set lector disco y aquí vamos a encerrar primero esto, luego vamos a dejar C y aquí desktop y aquí como es booleano es is, no es get, es is lector disco. Y ahí está. Y así es que ¿por qué tendremos que hacer esto? Porque recuerden que desktop y computador tienen un atributo, o sea, desktop y notebook tienen un atributo que lo cambia todo. Porque tienen un atributo diferente cada uno. Este tiene tamaño pantalla y este tiene de lector disco. Entonces eso si lo ingresamos también tiene que cambiar. Si lo queremos actualizar, obviamente. Por eso hacemos todo esto, esta cosa de acá. Y luego vamos a eliminar. Y en eliminar siempre tengo un problema. Y de hecho aquí igual probablemente me equivoqué harto. Así que vamos a hacer esto. De que en vez de ingresar computador, lo que vamos a ingresar va a ser un INT. Va a ser el número de serie. Lo que vamos a ingresar acá. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer el típico for each. Que vamos a recorrer la lista de nuevo. Y aquí le voy a cambiar el nombre a computador. Esto, el de cambiar el nombre al computador, lo hago simplemente por entendimiento. Lo hago porque yo quiero. Pero si no, lo pueden dejar como está predeterminado. Y aquí vamos a hacer, sí, computador punto get id, el número de serie, es igual al número de serie. Entonces lo que vamos a hacer, y como el número de serie es único y no se puede repetir, vamos a hacer this punto base de datos punto remove. Ven, no era delete. Así que ahí, ojo, cuidado. Es remove, no delete. Remove, computador. ¿Esta parte se entendió? Vale. Calmation, calmation. Sí.
Calma, calma. Ya, ahora sí, ¿qué cosa? Ya. Uy, ahí está. Ya. Esto y... eso. Y también podemos... También podemos embellecer esto y esto de acá. Pero lo vamos a dejar así por mientras para no complicarnos. Por mientras. Entonces nosotros guardamos esto y ya deberíamos en teoría tener todo listo. Sal- Pero hay un error común en delete que si lo dejamos así, lo que puede pasar es que cuando creamos algo y después eliminamos algo así directamente de nuevo, nos puede dar un exception, un error. Y la única forma... Esperemos un poco, esperemos un poquito, esperemos un poquito, esperemos un poco. Y ahora sí, a ver, ahora sí, se me escucha así. Sorry chicos, estoy demasiado resfriado, así que... Sorry que se me corta así de la nada la inversión. Oh, no estoy hablando. Ahora sí, estaba muteado, sorry, estoy demasiado resfriado, sorry. Ya, da error. Volviendo a lo que había dicho. Entonces una forma de hacerlo más bacán y mejor y para que no dé ese error, vamos a hacer un new array list. Y aquí vamos a decir que esta array list es lo mismo que base de datos computadores. Y no se va a sobreescribir y los datos van a estar bien. Esto lo hago simplemente porque me da un error y la única forma que encontré para solucionar este error era hacer estos pasos extra, por si acaso. De más que deben haber otras soluciones, pero yo la solución que encontré es hacer esto. Y entonces ahora vamos a probar todo este CRUD para ver si está funcionando bien. Entonces vamos acá primero que todo y vamos a importar todo lo que viene siendo el modelo. Y aquí vamos acá, por ejemplo, vamos a decir un desktop. Es igual a new desktop. Y vamos a decir que tiene su lector de disco. El número de serie va a ser 1. La marca va a ser HP, por ejemplo. O AOC, AOC, AOC. El modelo, no sé, va a ser AOC bacán. Y el precio, no sé, va a ser 100.000 pesos. Digo, y vamos a hacer un notebook. N es igual a new notebook. Chuta. Por ejemplo, el tamaño de pantalla va a ser 60,9. El número de serie, por ejemplo, va a ser 1. Marca va a ser Lenovo. El modelo va a ser ThinkPad. Y el precio va a ser 8 lucas, por decirlo. Y ahora nosotros vamos a hacer un registro. Registro.
Aquí lo voy a llamar base de datos porque va a emular una base de datos. Entonces, entonces vamos a hacer un base de datos punto create d. Y aquí me va a dar un error. ¿Saben por qué es este error? Debo agregarlo en un try catch porque aquí estoy tirando errores. Acá, en el registro. A ver si me está escuchando. Sí. Si se dan cuenta, aquí estoy tirando throw new exception. Entonces aquí debo englobarlo en un try catch. Y aquí voy a show exception. Desde aquí. Y por ejemplo voy a crear la n. Veamos qué sucede. Voy a decir show de acá. Torre creada. Y aquí vamos a decir note creado. Veamos qué sucede en este caso. A ver, esperemos que compile. Torre creada y dice, oh, ya existe un computador con ese número de serie. Y si vimos aquí, exacto, pusimos, hay 2, 1. Entonces aquí si ponemos 2, no te crea, no, torre creada y no te creada. Entonces vamos bien. Y si por ejemplo esto pusiéramos south base de datos punto read, nos va a imprimir la lista. Vale, entonces yo ahora no sé, por ejemplo, quiero eliminar el IP2. Entonces vamos a hacer base de datos punto delete 2. Te lo voy a separar. Eliminado. Uy. Si nosotros imprimimos, ejecutamos, dice not eliminado. Y si se dan cuenta, se eliminó el note de la base de datos, o sea, de la lista. Se eliminó de la lista. Entonces, está funcionando. Pero si en este caso yo pusiera 3, no pasa nada. Y la idea es que si pase algo que nos diga que ese ID no existe. Entonces vamos de nuevo a registro. Y para cortar esta función, vamos a hacer un return así. No nos va a dar error porque esto hace que se corte el for. O sea, se corte vamos, con esto vamos a detener el método completo. Y si sale del for, va a significar que no encontró el, el ID. Entonces aquí vamos a mandar un draw new exception. em, no existe un computador con ese ID, o sea, ese número serie. Bueno, aquí obviamente tenemos que mandar el addDraws, control S, y aquí deberíamos hacer algo parecido con el update, porque si encuentra acá, vamos a hacer el return, y luego acá vamos a hacer un draw new exception message no existe
Computador. Entonces, por ejemplo, porque, porque lo que hace, porque si bien cuando aquí encuentra un computador con ese ID, significa que ese ID tiene el número de serie que nosotros pusimos. Y entonces se va a ejecutar esto de acá. Y si nosotros ponemos este return, si mi- vamos a cortar todo el. Vamos a cortar todo el método o toda la función. La vamos a cortar así. Ta. Y no va a seguir para acá. En cambio, si sale para acá, significa que no pasó por esto. Si sale el for, no pasó por este bloque. Entonces vamos a mandar la excepción. Y ahora si ejecutamos, porque vamos a eliminar el ID 3, nos va a decir, no existe un número con ese número de serie. ¿Se entendió? God. ¿Los demás? Ya, sí, es como eso. Buena. Y lo mismo vamos a hacer con esto del registro, con esto, del update. Entonces eso, ahora si nosotros hiciéramos algo parecido a esto, a ver. Por ejemplo, este va a ser yo quiero cambiar el notebook este antiguo, lo quiero cambiar a este. Y en vez, no sé, en vez de... Yo aquí me equivoqué y no eran 8 lucas, eran 800. Entonces voy a llegar acá. Voy a copiar esto porque es más o menos la misma lógica. En vez de eso voy a hacer punto update n update. Entonces si nosotros lo ejecutamos de nuevo. Ah, no, todavía tenemos esto. Esto lo voy a comentar, que no queremos eliminar. Entonces lo ejecutamos. No te he cambiado, nos dice. Si vamos acá, lo único que cambiamos, bueno, en esto fue el precio. Si se dan cuenta, tiene el mismo tamaño, el número de serie, el mismo número de serie, todo, pero le cambiamos el precio. ¿Y qué pasaría si? Primero, bueno, si creamos uno nuevo y simplemente llamamos a la función de update. Oh, ve que estás haciendo en Create. En Create no estás guardando. Te falta guardar en la misma línea del for. Abajo. Más abajo todavía. Ahí no. Ve, voy a dejar esto acá. Aquí está registro. Yo voy al baño y vuelvo. Vuelvo al tiro.
Vale. Ya, po. Entonces ya deberíamos... Ahora, ¿qué pasaría si nosotros elimináramos primero... uh, elimináramos primero el 2? A ver. Necesito un computador con esas características por el update. Porque eliminamos el 2. Entonces no tiene nada que actualizar. Porque lo usamos más que nada por el tema de crear el CRUD. Que es para remove. Simplemente. Esta función de acá. Ajá. Entonces eso. Porque no es ahí, es en la misma indentación del for. Cuando termina el for, no, es cuando termina el for. Y está, mira. Si ves acá está el for y cuando sale del for significa que pasó la prueba. Sí. No, porque cuando es void no retorna nada. Pero la diferencia es que aquí pusimos return para cortar el método o la función. Y eso. Va, qué raro. Anda, registro. Y ahora anda al main. A ver, en el catch pone South Exception. Sí, ejecútalo. Ya existe un computador con ese número de serie. What? Ah, puede ser por eso. Ahí está. Ahí está. Pero eso. Y eso sería la ayudantía. Voy a detener la grabación. Voy a pausar.